Apreciados docentes y compañeros, este es el video sobre el primer parcial de la asignatura de Finanzas Internacionales presentada por el grupo número uno. Mi nombre es Jorge Rodríguez, soy estudiante de noveno semestre de la carrera de Administración de Empresas y este es el trabajo, el primer parcial de la Cátedra de Finanzas Internacionales. A manera de resumen, se va a presentar en este trabajo un grupo de puntos de vista sobre los contenidos asignados para este grupo. Se hace un análisis sobre las incidencias que tienen conceptos como la globalización y políticas neoliberales en el mundo moderno del comercio y de las finanzas internacionales, la incidencia que ha tenido el Internet y la cuarta revolución internacional alrededor de el avance en las finanzas internacionales y todo lo que ha desencadenado el comercio global. Y finalmente veremos cómo las finanzas también han evolucionado en la medida de que llegamos a la era de las criptomonedas. Los principales conceptos para tener en cuenta en este trabajo fueron la globalización, las criptomonedas y claramente el mercado global. Bueno, y entonces en este trabajo vamos a mostrar el punto de vista personal y el análisis sobre las bases teóricas que han dado pie a las finanzas internacionales para poder así adentrarnos en los conceptos y en los jugadores que están implicados en el proceso de la toma de decisiones de hacia dónde se dirige el planeta, de qué manera se va a desarrollar temas como por ejemplo el comercio y las finanzas desde el punto de vista de control y descentralización de estos conceptos. Vamos a desarrollar los temas principales que se encuentran en cada una de las etapas planteadas por el docente para el grupo uno, eh, y vamos a generar conclusiones frente a lo que se ha entendido y lo que se ha resaltado en cada caso. Bueno, en el objeto de aprendizaje virtual tenemos principalmente conceptos como lo son la globalización, sus inicios gracias a la Segunda Guerra Mundial, las políticas neoliberales surgidas en los años 80, el concepto de empresa transnacional y empresa multinacional, como el precio es la base eh, del factor del mercado, eh, la centralización de una moneda y la transacción de todo el comercio o de todas las diferentes monedas alrededor de una moneda, digámoslo, comercial o internacional, como lo ha sido el dólar hasta ahora. Eh, los, las tasas de cambio devaluadas como parte de una, un sitio adecuado para la inversión en monedas con mayor precio que las de la economía local, los beneficios que presenta un país con la balanza comercial estabilizada, como los países pues son básicamente plazas de mercado o centros comerciales de de la moneda. La economía internacional es, bueno, el concepto de economía internacional entendido como la suma de las finanzas corporativas y las finanzas internacionales, y como la crisis financiera presentó primero políticas monetarias que no se hubiesen pensado en otros momentos, y segundo,
eh, presenta papeles importantes para economías crecientes o pequeñas economías con ganas de ser parte pues del mercado global. Listo, seguimos con el video sobre la conferencia del Foro de Economía Mundial denominado How to Measure a New Economy o medir una nueva economía, de donde se resaltan los siguientes puntos importantes. Todo lo que no se mide no se puede controlar. El GDP, el PIB, es crítico para compañías, para los altos mandos de las compañías. Es como decíamos desde el punto anterior, que ya tanto las empresas como los países, bueno, se están juntando en la misma cancha y pues las empresas deben estar muy pendientes de cómo el PIB está cambiando para un país. El PIB se trata del valor que está generando un país alrededor de sus transacciones. Como mencionaba uno de los ponentes de esta conferencia, había una vez Wall Street, en aquel entonces Wall Street se medía por el GDP, por el PIB en este caso. Eh, También, bueno, gira todo en torno al PIB, ya que lo hacen alrededor del valor de las naciones. Entonces tenemos también que el PIB tiene realmente una historia muy corta. El PIB es un flujo, no una constante. Los trabajos sustituidos o automatizados aún crean este valor, que el mismo valor que creaban los trabajos antes realizados por humanos, por así decirlo de alguna forma, pero el PIB no genera el cálculo o no tiene en cuenta el valor que se sigue generando por este tipo de transacciones, donde podemos entender que el PIB se está quedando atrasado para esta nueva economía en la que estamos viviendo. No podemos depender de solo un indicador para la toma de decisiones a nivel países, de un solo indicador para el nivel de la riqueza de los países. Japón se ha vuelto un ejemplo eh, en cuanto al ambiente, a desarrollo ambiental y a la huella de carbono. Un claro ejemplo para Japón, un país tan capitalista y tan tecnológico, de que pues claramente sí se puede ser ecológico al lado de la tecnología y también pues de el enriquecimiento por medio del capital. Finalmente, sabemos que conocemos el costo de los bienes públicos, o en este caso específico, de la educación pública, pero no de la utilidad que esto me va a generar. Y es, digamos, principalmente en lo que fallamos a la hora de la inversión pública. La educación pública gratuita, por decirlo, por decir un ejemplo, es un costo que se tiene muy claro y que se presenta usualmente como detrimento ante esta política, pero nunca se presenta la utilidad que esta misma educación pública genera, que es básicamente la forma en la que se va a medir la nueva economía, la manera en la que el desarrollo va a impactar más fuertemente. Esto es en cuanto a la conferencia de How to Measure a New Economy de el Foro de Economía Mundial. Bueno, ahora antes de iniciar con el tema de la lectura en inglés, Cryptocurrencies and Stock Market Indices, ¿are they related? Quiero hacer pues una claridad en cuanto a al desarrollo y al hilo que se ha generado desde el comienzo
de la presentación del material de estudio de la plataforma, conceptualmente hablando de la globalización y el desarrollo que ha tenido desde su nacimiento en los 80s, pasando pues por crisis y por la definición de muchos conceptos principales, luego analizando las lecturas en donde tenemos las lecturas y el video en donde hablamos de las formas de medir la economía, en donde hablamos de cómo el PIB ha sido principal, ha sido fundamental a lo largo pues de el final del siglo XX y comienzo del siglo XXI, pero pues que hoy en día se está quedando atrás en cuanto a las transacciones que se realizan gracias a los desarrollos tecnológicos. Y entonces es aquí donde entramos a ver, a analizar esta lectura sobre criptomonedas y los índices del mercado bursátil, cómo se relacionan. Entonces, según las preguntas planteadas para este archivo, para este documento, entonces la primera es ¿por qué los autores eh, realizan este trabajo? El por qué los autores, y lo explican muy claramente, y es algo en lo que se puede estar totalmente de acuerdo después de leer el archivo, y es que es necesario, no es solo por el deseo de la investigación, sino es porque es necesario, porque las criptomonedas son un tema totalmente vigente e importante en el mercado global y en las finanzas internacionales, y es necesario empezar a generar conocimiento alrededor de ellas. No hay que ignorar la existencia de las criptomonedas, sino que hay que empezar a indagar en lo que realmente representan y por qué son tan importantes, por qué es tan valiosa la criptomoneda. Luego llegamos a lo que entendemos sobre la introducción, que es el punto 2, y bueno, entonces es aquí donde los autores nos empiezan a decir que lo que se pretende desarrollar en el documento es justamente en qué se relacionan las criptomonedas y el mercado de acciones, los índices de bursátiles de los mercados tradicionales. Y pues básicamente la hipótesis que empiezan a plantear incluso desde la introducción es que no hay relación alguna entre el mercado bursátil y las criptomonedas, principalmente basado en el hecho de la especulación que sufre el mercado bursátil y cómo, digamos, se intenta por medio de inversión y de compra de criptomonedas ganar valor, generar valor, porque claramente sí debe tener usuarios, sí debe tener ingresos una criptomoneda para generar valor, pero ¿por qué no se llegan a relacionar y en qué manera? Y es allí a donde vamos a la conclusión, donde definitivamente prueba de sus estudios y de todo el contenido que han relacionado durante el documento entregan una comprobación de la hipótesis en que las criptomonedas y los índices del mercado no están relacionados. No se encuentran relacionados justamente en la medida en que las transacciones de las criptomonedas son las mismas que le dan el valor y no hay espacio para la especulación en estas transacciones. Por más de que las naciones quieran tratar de recuperar su posición en el mercado, están perdiendo alrededor de lo que construyeron las políticas neoliberales y el mercado que ha generado la globalización. Seguimos entonces con la globalización y las finanzas internacionales. Entonces, pues lo hemos venido hablando a lo largo de toda la presentación. Las finanzas internacionales se forman gracias a las finanzas corporativas y a las finanzas públicas, a las finanzas del Estado. Entonces, la globalización es simplemente el campo que pone en juego este mercado global y que define las transacciones que los países y las compañías realizan a lo largo de este. Entonces, pues hablan sobre los casos de los milagros económicos, sobre países que quedaron totalmente destruidos por la Segunda Guerra Mundial y que gracias a la globalización realizaron su crecimiento económico. Finalmente, a manera de conclusión, en este trabajo y la investigación, pues justamente que se hizo alrededor de los temas del mismo, es necesario resaltar el hecho de que las medidas y el control que se ejerce actualmente en la economía debe ser cambiado. Se está quedando desactualizado y puede que la globalización se maneje bajo los mismos
conceptos de los años 80, pero no tiene las mismas secuencias que en esa época. El Internet ha llevado a un desarrollo muy extralimitado y es necesario adaptarse a él. Y aquí las referencias. Muchas gracias por